Constitucional de 1995. En cambio, en otros como el lusitano, el portugués de 1982, tras aclararse que solo es punible el hecho practicado con dolo o, en los casos especialmente previstos en la ley, con negligencia, artículo 13 del Código Penal portugués, se procede a una meticulosa definición de ambas especies de la tipicidad legal. De tal suerte, en el inciso primero del artículo 14 se expresa: obra con dolo. Parece que en esto el codificador portugués se transformó en una suerte de profesor de derecho penal, porque instaló allí las definiciones. Obra con dolo quien, representándose un hecho que comporta un tipo de delito, actúa con intención de realizarlo. Pero en el inciso segundo prescribe: obra asimismo con dolo quien se representase la realización de un hecho que comporta un tipo de delito como consecuencia necesaria de su conducta. Y en el inciso tercero se delinea lo que nosotros comúnmente hemos denominado hasta el presente dolo eventual, al expresar que cuando la realización de un acto que comporta un tipo de delito fuere representada como consecuencia posible de la conducta, hay dolo si el agente actúa conformándose con aquella realización. En tanto, en el artículo 15 se define la culpa: obra con negligencia quien, por no proceder con el cuidado al que según las circunstancias está obligado y del cual es capaz, se representare como posible la realización de un hecho que comporta un tipo de delito, pero actuare sin conformarse con esa realización, o no llegara siquiera a representarse la posibilidad de realización del hecho, lo que llamaríamos la culpa inconsciente. Volviendo al ordenamiento penal de fondo argentino, luego veremos muy fugazmente una referencia al venezolano. La ausencia de una definición explícita de dolo y culpa por parte del codificador ha dado lugar a diversas interpretaciones de la doctrina, que básicamente podrían agruparse en dos principales. El tradicional punto de vista buscó construir la definición de dolo mediante la extracción de ciertas palabras del artículo 34, inciso primero del Código Penal, que se refieren en realidad a las causas de inimputabilidad, invirtiendo el sentido de las frases empleadas por el codificador y concluyendo que el conocimiento del hecho, sumado a la comprensión de la criminalidad, vale decir, de la relevancia jurídico-penal de tal hecho, conocimiento más comprensión, invirtiendo los términos del precepto, darían por resultado la definición buscada del dolo. Frente a esta visión, la posición de juristas como Eugenio Raúl Zaffaroni, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y ministro de la Corte Suprema, rescata el concepto de dolo de la fórmula de la tentativa inserta en el artículo 42 de aquel cuerpo de leyes, que comienza con la frase: el que, con el fin de cometer un delito determinado, comienza su ejecución. Esta última hermenéutica, esta última interpretación, se me aparece a todas luces más correcta, toda vez que no acude a inversión alguna de los términos de la ley, ni aísla las palabras que se estiman útiles del voluminoso artículo 34 para el elusivo concepto de dolo, y además capta precisamente un elemento nuclear del aspecto subjetivo de la tipicidad dolosa, vale decir, el fin. Esta interpretación, como adelantaba, es perfectamente aplicable al derecho positivo venezolano. El artículo 86, segundo párrafo del Código Penal señala que hay tentativa cuando, con el objeto de cometer un delito, ha comenzado alguien su ejecución por medios apropiados, etc. Objeto es, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, fin o intento a que se dirige una acción u operación. Y además, en el artículo 407 del Código venezolano se dice: el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con prisión de 12 a 18 años, y esto de intencional quiere decir deliberado. Intención es determinación de la voluntad en orden a un fin. Entonces, desde este punto de vista, tanto el derecho positivo venezolano como el argentino
dan pie para construir la definición de dolo a partir de el fin de cometer un delito determinado. Quiero dejar en claro aquí, antes de continuar, aunque más tarde regresemos sobre el punto, que personalmente no comulgo con las tesis normativistas que desalojan del ámbito del dolo el clásico binomio de conocer y querer, y acaban lindando con las peligrosas metáforas meslerianas de la ceguera frente al derecho. El que conoce, ya con eso es suficiente para decir que obra con dolo, porque conoce la posibilidad de un obrar perjudicial o riesgoso para el bien jurídico de un tercero. Ahora bien, si el dolo es entonces el fin de cometer un delito determinado, o como aquí, el objeto de cometer un delito por medios apropiados, habida cuenta de que no existe en el mismo código una consideración específica semejante a aquella del código portugués, es por lo menos discutible que el llamado dolo eventual quede caracterizado dentro de la fórmula escogida, dentro del 86 segundo párrafo del Código venezolano o dentro de nuestro 42, por cuanto no parece que sea lo mismo actuar con el fin de cometer un delito determinado que obrar conformándose simplemente con una consecuencia representada, pero apenas posible, de la conducta abordada. Y de esa falta de montaje conceptual, de esa carencia de ensamble, se alimenta el criterio de aquellos teóricos que entienden, y podríamos empezar a decir, entendemos, que esa modalidad de dolo no tiene lugar en el marco legal descrito. El catedrático de la Universidad Nacional del Comahue, de Argentina, de la Patagonia, profesor Gustavo Vitale, por ejemplo, recurre, en primer lugar, como suelo hacerlo yo, porque nuestro lenguaje jurídico se asienta en el lenguaje natural, a ese código de todo, que es el diccionario de la Real Academia Española, el Instituto Oficial de la Lengua, hallando en él la acepción jurídica de dolo, que se expresa en los siguientes términos. Dolo, del latín dolus, en los delitos, voluntad deliberada de cometerlo a sabiendas de su carácter delictivo. A sabiendas, todos lo sabemos, es una locución adverbial del idioma español que significa intencionalmente, con pleno conocimiento y deliberación. Y también acude Vitale a los diccionarios de latín jurídico vertido al español, como el de Nelson Nicoliello, en el que se lee que dolus significa daño intencional. Es más, en idioma portugués, para hacer referencia aquí a los participantes en este evento procedentes de Brasil, cabe decir también que si consultamos el clásico diccionario de la lengua portuguesa de la editorial Porto, nos encontramos con el concepto de dolo como actitud conscientemente tomada en el sentido de venir a cometer un acto criminal o una infracción. Y si volvemos a cruzar el océano Atlántico y nos situamos precisamente en Brasil, en el no menos clásico diccionario de Aurelio Buarque de Holanda, el tío de Chico, nos topamos con la definición de dolo como acto criminoso cometido consciente y deliberadamente, además de astucia o artificio empleado para engañar y perjudicar a alguien, fraude o mala fe. Con base en esas definiciones, me permito señalar que se presenta objetable incluso la subsunción bajo el marco semántico de la voz dolo en el mencionado artículo 14, inciso 3 del Código Penal portugués, de la actitud de quien tan solamente se representa la mera posibilidad de realización de un hecho que comporta un tipo de delito y simplemente se conforma con la eventualidad de aquella realización. Es indiferente a esa realización. Y enfatizo, se conforma con la eventualidad de aquella realización, dado que el codificador luso, por obvia economía del lenguaje, habla de conformidad con la realización por parte del agente, en tanto que a la hora de actuar, el agente solo prevé la eventual ocurrencia del hecho como posible consecuencia de su acción. Dejando entonces a un lado las teorías normativistas que reducen el contenido del dolo a su aspecto cognitivo, renegando así de la consideración de su aspecto subjetivo complementario, el volitivo o conativo, o incluso avanzan alegremente hasta resolver la definición de dolo en una mera
probabilidad de actuar de acuerdo con la ley, si hemos de concordar entonces apenas en que el dolo se compone de un conocer y de un querer, es criterioso concluir que sólo cabe calificar de conducta dolosa aquella en la que el agente opera con la conciencia de la producción segura o prácticamente segura del resultado típico de peligro o lesión de un bien jurídico ajeno, y con la voluntad deliberada de actuar, sea que aquel resultado constituya la meta, el blanco, el objetivo concreto de su acción, o sea que aparezca como consecuencia necesaria de esta última. Producción segura o prácticamente segura en la conciencia del resultado típico de peligro o lesión y voluntad deliberada de actuar. Está de más manifestar que las respectivas situaciones son diferentes en términos de derecho positivo si comparamos los textos de códigos como el portugués, el argentino o el venezolano, toda vez que en el primero, en el portugués, el codificador decidió plasmar el inciso tercero del artículo 14 del modo en que lo hizo y mencionamos al principio. Pero creo que aún en esos casos valdría la pena que los intérpretes de la ley, desde la academia a los estrados judiciales, reflexionen acerca de la virtual inconsecuencia de reservar el mismo marco punitivo para el dolo directo que para el llamado dolo eventual, cuando desde la propia construcción semántica se puede advertir la distancia existente entre la voluntad consciente y deliberada de venir a cometer un delito y esta mixtura de vislumbre y aquiescencia que el creador de la ley ha querido agrupar en ese mismo precepto. Vuelvo ahora al horizonte jurídico argentino y al doctrinal. Sebastián Soler, tal vez el más reverenciado maestro del derecho penal de este país, Argentina, en el siglo pasado, y de gran influencia en toda la América del Sur, fue traductor e introductor en su momento de las obras de Franz von Liszt y de Ernest Belling a la lengua castellana, supo reconocer que, cito textualmente, el problema consistía y consiste, nos decía hace 50, 60 años Soler, en saber si también es dolosa la actitud de quien, comprendiendo la criminalidad del acto y teniendo la capacidad genérica de dirigir su acción, ha obrado, mas no con el deliberado propósito de producir cierto efecto, sino solo manteniéndose en una actitud de indiferencia ante la posibilidad de producirlo o no producirlo. Respondiendo él, de por sí, dogmáticamente y sin ulterior razonamiento, textual, a nuestro juicio, esta cuestión debe ser resuelta en el sentido de que la ley tanto abarca al dolo directo como al dolo eventual. Magister Dixit, sin comentarios. Sí, porque sí. Otro autor clásico de la literatura jurídica argentina, el profesor de la Universidad de Córdoba, Ricardo Núñez, muy influenciado en su época por Edmund Metzger, frente al llamado dolo eventual, decidía regalar prioritariamente en el aspecto subjetivo, con matices próximos al derecho penal de ánimo, al referirse a un estado anímico delictivamente reprobable, argumentando textualmente que no se puede hacer un reproche a la voluntad de quien, ante la posibilidad concreta de que su acción resulte un delito, la emprende guiado por la esperanza de que eso no suceda. Contrariamente, el ánimo reprobable característico del dolo eventual puede ser ya, cito textualmente, el simple estado anímico de la sola indiferencia ante la representación de la probabilidad de que ocurra el delito, como el de la indiferencia con fines egoístas o malvados. Y por disquisiciones semejantes transitaron otros autores de aquella que fue llamada la escuela clásica del penalismo argentino, como Carlos Fontán Balestre. No obstante, esta franca equiparación de la mera indiferencia con aquella otra conjugada con fines egoístas o malvados tampoco mereció explicación alguna por parte del profesor cordobés ni de la mayoría absoluta de los restantes publicistas dedicados al tópico durante el siglo XX. Apenas el profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, David Baibum, hubo de destacar incidentalmente que quien acepta una consecuencia meramente eventual de su acto, obrando con indiferencia, actúa sin intención de obtenerla, razón por la cual no es correcto hablar de intención indiferente o de indiferencia intencional, afirmación en sí misma contradictoria. Si nos situamos en el siglo XXI,
El tratado más frecuentado por las nuevas generaciones de penalistas argentinos y por buena parte de los latinoamericanos es el redactado por el ya mencionado profesor Zaffaroni, con la colaboración en las últimas ediciones de los profesores Alejandro Alagia y Alejandro Esloca. No obstante, en él se ha mantenido, veremos luego dónde viene el corte, por parte de Zaffaroni al menos, se ha mantenido, digo, la categoría del dolo eventual, pero tratando de ajustar, de restringir los términos de su concepción. Veamos, expresa el manual de Zaffaroni, Alagia y Esloca, habrá dolo eventual cuando, según el plan concreto de la gente, la realización de un tipo es reconocida como posible, sin que esa conclusión sea tomada como referencia para la renuncia al proyecto de acción. Fin de la cita. Siempre y cuando esa posibilidad mantenga correspondencia con los datos de la realidad. Se trata, vuelvo a citar textualmente, de una resolución en la cual se acepta seriamente la posibilidad de producción del resultado, posibilidad considerada por el agente como parte del plan, y que distingue al dolo eventual de la imprudencia consciente, sin importar si acepta de buen o de mal grado el resultado, siendo suficiente que se conforme con él. En términos sustancialmente análogos se pronuncia Maximiliano Rusconi en otro manual de Derecho Penal Parte General contemporáneo. Contra esta admisión se yerguen contemporáneamente autores como el profesor Alberto Binder, fundador y vicepresidente de INESIP, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales, de gran influencia en la región hispanoamericana, particularmente en Centroamérica, quien en su introducción al derecho penal argumenta, con tono vigoroso, lo siguiente: o existe dolo, y el dolo es solamente dolo directo, o existe culpa. No son necesarias categorías intermedias que forman nuevas clases de tipos abiertos que violan el principio de legalidad. Así también Mariano Gutiérrez, en su libro Contra el dolo eventual reconviene en estos términos. La distinción que proponen es de imposible prueba y por tanto, por más que aparezcan lógicamente perfectas, no serán de ninguna utilidad. Y en idéntica dirección inscribe su criterio el ya citado Gustavo Vitale en su obra Dolo eventual como construcción desigualitaria y fuera de la ley, un supuesto de culpa grave. Según él, para la concepción teórica mayoritariamente admitida hasta el presente en nuestro país, la diferencia entre dolo y culpa va a depender de la apreciación judicial acerca de la aceptación indiferente del resultado lesivo o bien de la confianza en su no producción. En verdad, reflexiona el catedrático de Comahue, Vitale, esta enorme vaguedad entre las categorías que hoy se conocen como dolo eventual y culpa con representación justifica tan solo diferenciar, por las mismas razones, distintos grados de culpa en el marco de la legislación argentina actual, y agrega seguidamente, textualmente: si es que existe una zona limítrofe entre esas categorías, por ser categorías bien próximas, no se justifica que una de ellas sea tratada por la ley con escalas tan diferenciadas, debiendo dirigirse la discusión a establecer grados de culpa, y en tal caso diferenciar la magnitud de la actuación culposa y así poder proporcionar la pena del mejor modo posible dentro de la escala penal prevista. Fin de la cita. Conocimiento de la producción segura o prácticamente segura de los elementos típicos y voluntad final de realizarlos son dos componentes esenciales de todo concepto de dolo que respete los límites mínimos impuestos al poder punitivo por una teoría penal elaborada a partir de la ley penal y de las normas supremas. Aún entre aquellos autores actuales que abogan por un concepto de dolo desprovisto del aspecto volitivo tradicionalmente aceptado, o sea, estos que dicen solo con conocer basta para el dolo, pero condescendiendo a adoptar por mera hipótesis la óptica tradicionalmente mantenida, la del conocer y el querer, se reconoce por parte de algunos autores, vuelvo a citar textualmente, ahora a Pérez Barberá: si se sostiene que el dolo es conocimiento de las circunstancias que integran el tipo objetivo, más la voluntad de realización,
surge la siguiente perplejidad. ¿Por qué se califica como dolosa una conducta en la cual el autor no tuvo, ni por acaso, la voluntad de realizar el tipo, caso del llamado dolo eventual? Fin de la cita. Así escribe Gabriel Pérez Barberá, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, discípulo de Claude Roxin y acérrimo normativista. Él dice, para mí es solamente el conocer, pero si se van a mantener en el conocer y en el querer, no tiene sentido hablar del dolo como dolo eventual. Y concluye, una solución posible a estos interrogantes es llevar hasta las últimas consecuencias la definición obtenida a través de los datos empíricos respectivos y sostener, por ejemplo, que si no ha habido voluntad, no se puede verificar la presencia de dolo. Ergo, todo caso usualmente calificado como de dolo eventual constituye, en verdad, un caso de imprudencia. Fin de la cita. Más riguroso en su posición férreamente normativista, y esto es interesante para ver quienes se corren del dolo eventual y arrastran la culpa con representación hacia sí. Volcando el dilema que aquí analizamos en dirección opuesta a la sostenida por Winter, por Vitale, por Gutiérrez y admitida hipotéticamente por Pérez Barberá, un discípulo de Gunther Jacobs, el profesor Marcelo Sancinetti, colega de la Universidad de Buenos Aires, equipara en gran medida la culpa consciente y el dolo, señalando así que si lo contrario a un deber de cuidado define el tipo de la acción imprudente y además se requiere que el autor se dé cuenta de la situación que le impone un deber de cuidado que no observa, el autor de un delito culposo actúa con una voluntad que en su estructura no se diferencia del dolo de los delitos dolosos, porque el autor del delito culposo obra con voluntad de realizar el tipo objetivo, que es aquí infringir un cuidado. Trátase de un dolo menor, al menos dice eso, de la asunción de un riesgo y no de un daño, esclarece Sancinetti. Fíjense que entonces lo que se procura es la obediencia al precepto, es concepto caro a Gunther Jacobs, ¿no es cierto?, que define a la finalidad de la pena no como la restauración o la tutela de los bienes jurídicos y de todo el sistema penal, sino la obediencia al precepto, una visión que por supuesto no compartimos. Desde las antípodas del normativismo reacciona y redobla su postura en la última obra Gustavo Vitale. Textualmente, la única solución posible en el derecho penal argentino es calificar como culposos los casos que hoy son denominados como de dolo eventual, para los cuales, sin explicación válida alguna, la mayoría propugna aplicar la penalidad más severa prevista para el obrar doloso. Y remata, conforme con esto, el hoy llamado dolo eventual podrá ser denominado culpa grave, culpa temeraria, culpa con indiferencia, culpa con asentimiento o como quieran llamarla, pero nunca dolo eventual, pues, como fue dicho, ella no reúne los caracteres mínimos de toda actuación dolosa. En consecuencia, debe aplicarse a ellos la escala penal menos severa prevista legalmente para la culpa, en la medida en que existe en la ley el tipo penal culposo que prohíba dicha conducta. Y en realidad, la situación es bastante semejante a aquella que el jurista español Rodríguez Muñoz destacaba medio siglo atrás, en el momento de anotar el Tratado de Derecho Penal de Edmund Metzger, justamente. A partir de la ausencia de la palabra dolo en el Código Español de aquella época, Rodríguez Muñoz apuntaba que el fundamento subjetivo de la imputación, que pudiera ser llamada de primer grado, era la intención maliciosa. Y cuando esa intención maliciosa faltaba, explicaba textualmente lo siguiente: nos hallamos de tal modo ante un título subjetivo de imputación que, por ser más restringido, no se corresponde de manera alguna con el dolo. Y dice más adelante, no es posible incluir dentro de su propia esfera los casos de duda que la dogmática considera como de dolus eventuales. Y culminaba su disquisición afirmando, con respecto a la legislación hispana de esa época: aquí, en virtud de la fórmula imprudencia temeraria, la misma ley viene a compensar los efectos de su primer título subjetivo de imputación.
Las consecuencias prácticas de tal sistema, continuaba diciendo Rodríguez Muñoz, podrán ser aplaudidas o censuradas, pero lo cierto es que no sería lícito negar que nuestro código ha procedido aquí con lógica armonía. Frente a otras legislaciones, lo genuino de la nuestra consiste precisamente en que, a cambio de restringir el ámbito de lo que en aquellas integra la imputación a título de dolo, amplía en consecuencia la esfera de la imputación allí realizada a título de culpa. Y precisamente el núcleo cambiante está constituido por el dolo eventual, pues el calificativo de temeraria atribuida a una conducta refleja exactamente lo propio y característico de los casos de dolus eventuales. No hay, por tanto, ninguna dificultad, concluye Rodrigo Muñoz. Antes bien, puede afirmarse que en nuestro derecho lo que procede es la inclusión de los casos de dolus eventualis en la imprudencia temeraria del parágrafo primero del artículo 563 de aquella época. Fin de la cita. Corresponde recordar aquí que fue apenas en 1995, con la reforma integral del Código Español, que la impropia amplitud del sistema de numerus apertus, según el cual todos los hechos dolosos tipificados eran susceptibles como principio de comisión imprudente, tuvo fin a través del nuevo artículo 12, instituyente del sistema opuesto, por cuanto declara el Código Penal Español vigente que las acciones u omisiones imprudentes solo serán castigadas si, cuando expresamente lo disponga la ley.